Quiero invitarle a abrir la Biblia en 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 y 7 al 10. 1 Samuel capítulo 3, versículos 1, 7, 8, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Decíamos en el comienzo y resaltábamos la expresión del Génesis. Y dijo Dios, Dios habla, Dios se comunica, Dios llama, Dios responde. Era alguna de las cosas que estábamos rescatando de aquel pasaje compartido allí en el libro de Génesis. Pero mire, cuando vamos nosotros al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 1 y los 2 primeros versículos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero que no se olvide del pasaje que hemos leído de Samuel. Pero de alguna manera estamos mencionando y estamos direccionando este pensamiento en aquella facultad maravillosa que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, los seres humanos. Que Dios habla, que Dios se comunica, que Dios transmite su voluntad a través de su palabra, Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es decir, Dios ha hablado a través de los tiempos y de las edades muchas veces, innumerable cantidad de veces, imposible enumerar la cantidad de veces, porque la Biblia tiene muchísimas expresiones donde dice que Dios habló, o el profeta dice: vino a mí palabra de Jehová, y Dios comunica su mensaje, Dios habla, Dios expresa su voluntad para con los seres humanos. Pero si a eso le sumáramos todas las veces que Dios nos habla a cada uno en forma individual, hermanos, no podría enumerarse, no podría contarse. Seguramente que si yo le pregunto a usted, ¿hubo alguna situación en su vida en donde usted me diga: mira, Dios me habló por esto, me habló por la Biblia, me habló por un versículo, me habló por un hermano, por una hermana, me habló por distintas formas que Dios tiene de comunicarse con nosotros? Muchas veces, de muchas maneras, por los profetas y por el Hijo Jesucristo,
Pero dice, en la Escritura encontramos la multiforme manera que Dios tiene de expresarse y encontramos algunas cosas que, por cierto, no agotan la multiforme forma la multiforme manera de comunicarse de parte del Señor. Dios nos habla a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Amén. ¿Cuántos de nosotros habremos abierto la Biblia en un momento determinado, en una circunstancia determinada de nuestra vida y un versículo resaltó allí en la lectura y entendimos que Dios nos estaba hablando por esa palabra, porque tenía que ver con el tiempo, con el momento vivido? Dios habla a través de la Biblia. Dios nos habla en la oración, cuando usted acude al Señor en oración y de pronto el Señor le ministra por su espíritu y el Señor le habla, le trae entendimiento, le hace notar algunas cosas que son importantes. Dios nos habla por el Espíritu Santo, hermano. Qué dicha que tenemos, ¿verdad? Cuando miramos el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente venía sobre una persona y le usaba para un momento determinado, pero el Espíritu de Dios no moraba, no permanecía con la persona, solamente le tomaba, le daba una palabra, lo usaba para un fin determinado, pero el Espíritu Santo todavía no moraba en las personas. Nosotros tenemos la dicha, el privilegio, hermano, que ahora el Espíritu Santo no está viniendo y yendo, está viviendo, anidando en nuestro corazón y desde allí nos ministra, desde allí nos guía, desde allí nos habla, desde allí opera en nuestra vida y a través de nosotros también en otras personas. ¿Cuántas veces nos ha sucedido de encontrarnos con alguien y hablarle y decir expresiones que para nosotros parecen comunes, que parecen del hablar de siempre? Pero de pronto nos encontramos al tiempo y dice, ese día que me hablaste y me dijiste tal cosa. Y uno dice, ¿qué le dije? Pero el Señor usó alguna expresión, alguna frase para remarcar en esa persona la voluntad del Señor y la persona fue bendecida. Dios nos habla a través de las circunstancias. Ay, hermano, estas circunstancias, ¿verdad? Esta circunstancia. Uno dice, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto? Pero, Señor, ¿por qué? Si estoy yendo a la iglesia, si estoy haciendo tu voluntad, si estoy comportándome, creo que como tu palabra manda, ¿por qué me tiene que pasar esto ahora? Y no lo entendemos y luchamos y queremos entender. Y solo hace falta dejar pasar el tiempo, porque cuando pasa un tiempito nos damos cuenta, el Señor estaba trabajando en mí, me quería quebrar, me quería hacer tocar fondo para que yo le reconozca realmente, para que renuncie a yo puedo, a yo tengo, yo sé, y pueda decir, Señor, en tus manos me encomiendo, de ti dependo. Las circunstancias. Dios nos habla también a través de otras personas, como recién decía. Dios habla a través de sueños, a través de visiones. El Señor nos habla, nos puede hablar también con voz audible. Lo ha hecho en la historia y lo puede volver a hacer porque es Dios todopoderoso. Alabado el nombre del Señor. Así que no nos sorprendería si alguien dice, oí al Señor hablándome con voz audible, porque Dios tiene poder para hacerlo. Gloria al Señor. Dios nos habla a través de milagros, Yo a veces pienso, hermano, la cantidad de milagros que el Señor nos permitió ver en otros. Tal vez experimentamos alguno en nuestro cuerpo, en nuestra propia vida o en alguna circunstancia de nuestra vida. Hemos experimentado milagros, pero ¿cuántos que hemos sido testigos de los milagros del Señor?
Y esos milagros fueron con un propósito para que la gente crea en el Señor. Todos los milagros tienen un propósito más allá de expresar la misericordia del Señor para librarnos de alguna situación. Siempre tienen un propósito en nuestra vida para que el nombre del Señor sea glorificado. Gloria al Señor. Dice que nos habló a través de su Hijo. Y esto es lo que encontramos justamente allí en los evangelios, que el Señor dejó plasmada enseñanzas tan profundas que no hay cómo rebatir lo que el Señor enseñó y cómo Él expresó la voluntad del Padre. Pero también Dios ha usado cosas sorprendentes para hablar. Un asna, un burro. Hasta donde nosotros sabemos, los burros no hablan. Pero el Señor, algunos dicen, pero el Señor tomó el asna de Balaam y el asna le habló a Balaam y Balaam estaba tan enojado que ni siquiera notó que el burro le estaba hablando. En realidad era Dios hablándole a través de un animalito que no tiene la capacidad de hablar. Pero Dios puede usar cosas como esto, un animalito, para hablar al ser humano. Dios habló por un vellón de lana, un puñadito de lana, un capullito de lana. Allí el Señor le habló al profeta a través de ese vellón de lana. Usted lo recordará, ¿verdad? Si el vellón estuviera embebido en rocío y si ahora el vellón estuviera seco, pero toda la tierra estuviera... Y el Señor le habló al profeta, le habló a través de un vellón de lana. ¿Un vellón de lana puede hablar? Sí, hermano, Dios puede usar esas cosas. Dios habló a través de una zarza ardiente, una zarza que estaba encendida y no se consumía, cuando en realidad la naturaleza nos indica que la zarza se quema muy rápidamente, pero esta ardía y ardía y ardía y no se consumía, y despertó la curiosidad, y entonces allí se acerca para ver qué es lo que tiene la zarza que no se consume, y Dios habla a través de la zarza. Dios habló a través del fuego y Dios habla y seguirá hablando de la forma que Él cree conveniente para que nosotros le conozcamos. Gloria al Señor. La Biblia hace un paralelo con los ídolos. Usted sabe que el ser humano siempre ha incursionado en aquello que puede ver. Y entonces yo a Dios no lo veo, entonces me voy a hacer algo allí que represente a Dios. Ese fue el pensamiento del pueblo de Israel cuando salían de Egipto. Me voy a hacer algo que represente a Dios. ¿Y qué tenían en mente? Tenían aquel becerro que estaba allí en Egipto, y entonces dice que derritieron el oro y salió esto. Aarón dijo, salió esto. No es que salió esto, le dieron forma, lo fundieron, es decir, que tenían una imagen en la cabeza que luego plasmaron y comenzaron a decir que eso era Dios. Y Dios se enojó. Y a través de todos los tiempos los seres humanos siempre han buscado algo que yo pueda ver para expresar mi fe, para poder... Ahora mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los ídolos, esos objetos, esas cosas que de pronto el ser humano levanta para de alguna manera poder confiar o creer o que le ayude a creer, los ídolos son obra de manos de hombres. Dios no fue creado, existe por sí mismo. Sin embargo, los ídolos han sido fabricados, obra de manos de hombre, formados según la imaginación y la capacidad de hacer algo allí
que resulte vistoso, atractivo o que de alguna manera exprese alguna fe o la posibilidad de expresar la fe. Pero mire lo que dice que tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. No hablan con su garganta. Nuestro Dios habla, nuestro Dios se comunica, nuestro Dios se expresa, nuestro Dios se comunica con los seres humanos porque Dios nos ama y quiere revelarse a nuestra vida para que ya no vivamos en ignorancia, hermanos, sino que podamos realmente conocer a aquel que nos amó, nos ama y nos seguirá amando por siempre. Pero centrémonos por un momento en el texto que leíamos al comienzo. Al comienzo estábamos hablando de este hombre llamado Samuel, quien no voy a contar la historia porque creo que la conocemos aún los chicos en la escuela dominical, en la escuela bíblica, aprenden acerca de Samuel, el profeta Samuel, cómo nació Samuel, cómo Dios usó a Samuel. Pero Samuel, cuando era pequeño, la madre lo llevó al templo porque lo había consagrado a Dios. Y en el templo estaba el sacerdote a cargo, la autoridad en el templo, la persona responsable de administrar todo lo que tenía que ver con el templo y con la adoración a Dios, se llamaba Elí. Ahora, Elí estaba viviendo una etapa de los años maduros de la vida, y tenía 2 hijos a los cuales puso por sacerdotes también. Ofni y Fines eran los hijos. Y estos muchachos hacían la obra allí en el templo, los sacrificios y todo aquello, pero eran altamente corruptos. Y permíteme usar esta expresión, no la utiliza la Biblia. La Biblia habla de iniquidad y habla de blasfemia. Usted va a entender por qué digo corruptos, porque justamente la iniquidad es el pecado premeditado, así dice el diccionario, es el pecado premeditado y continuo, es decir, que sabiendo, teniendo conocimiento, teniendo conciencia, lo hago y lo sigo haciendo aun cuando sé que no debo hacerlo. Es el pecado premeditado, conocido y a pesar de conocerlo, lo hago igual. Premeditado que nos lleva a practicar o que lleva al ser humano a practicar el pecado. La blasfemia, mire, no es una palabra que utilizamos a menudo, no es una palabra. Por eso que la necesitamos entender qué quiere decir. Es insultar, despreciar o desafiar la santidad de Dios o el nombre de Dios. Es maldecir al Señor. Es decir mal del Señor. Hablar mal del Señor. Eso es lo que quiere decir blasfemia. Bueno, estos muchachos, hermano y hermana, estaban realmente haciendo cosas que insultaban directamente a Dios. No voy a entrar en los detalles, pero usted lo puede leer allí en los libros de Samuel. Puede leer qué hacían estos muchachos que estaban ministrando en el templo. Ahora, esto no sería lo más
trágico del caso, hermano. Lo trágico es que el padre llamado Elí, quien era el sacerdote en funciones, quien tenía totalmente la autoridad y la responsabilidad, Dios le llama la atención y le dice, por la iniquidad que él sabe, le dice a Samuel, la iniquidad que Elí sabe que está ocurriendo. Y dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, Elí, no los ha molestado, no los ha molestado. Hermanos, se ve que Elí en algún momento le debe haber dicho, chicos, esto no está bien, lo que ustedes están haciendo no está bien. Nosotros somos sacerdotes, nosotros sabemos, vos estás viejo, qué sé yo. Imaginación mía, ¿verdad? Imaginación mía, la Biblia no dice eso. Pero en definitiva no lo oyeron y él se dio por vencido. Y él fue permisivo, hermano, permisivo, permitió que el pecado, la blasfemia, la iniquidad se instale en la adoración o en lo que debiera ser la adoración al Señor. Y lo permitió, lo permitió. Por supuesto, su fin fue trágico. Dice que estando sentado en una silla, se cayó hacia atrás, se desnucó y murió. Pero dice la Biblia que en aquellos días escaseaba la palabra del Señor. Escaseaba. Creo que todos entendemos lo que es la escasez, ¿no? Cuando usted va a la cena, cuando abre la heladera y la heladera está bastante espaciada allí, todos entendemos, es la disminución de aquellas cosas necesarias, es poca cantidad, es de alguna manera poco abundante, podríamos decir de otra manera. Es decir, que en aquellos días era poco abundante, era bastante extraño encontrar palabra del Señor. Es decir, Dios no se comunicaba. Dios no hablaba. Dios estaba distante. ¿Por culpa de Dios? ¿Por causa de Dios? No. Por causa de la situación que estaba ocurriendo allí, justamente en aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar acerca de quién es Dios y enseñar la voluntad de Dios al pueblo. Se habían corrompido, se habían alejado de la santidad, del respeto que Dios merecía y estaban haciendo cosas atroces realmente. Y por eso la Biblia dice iniquidad, pecado premeditado y repetido, reiterado continuamente. Pero dice que además de que escaseaba la palabra, no había visión, no había visión con frecuencia. Este era el cuadro, hermano, este era el cuadro. Ahora, todos entendemos que el pecado interrumpe la comunión con Dios. No es Dios que interrumpe la comunión con el hombre, es el hombre que a través del pecado, a través de la desobediencia, a través de la rebeldía, interrumpe la comunión con Dios y entonces no hay comunicación de parte de Dios. No porque Dios no quiera comunicar, porque Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a través de innumerables formas que Dios tiene de hablar. Dios habló, Dios habla, Dios sigue hablando y seguirá hablando siempre, porque comenzó a hablar antes del huerto. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, hagamos al hombre. Dijo Dios, Dios siempre habló, Dios siempre habla
Y quiera Dios que esta mañana nos esté hablando también a cada uno de nosotros. Creo que sí. Pero ¿qué necesita Dios para poder hablarnos? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. En aquellos días escaseaba la palabra. La Biblia como la tenemos hoy no existía para aquel tiempo. Entonces Dios tenía que comunicarse indefectiblemente a través de algunas cosas de estas que hemos mencionado, usando un animal, usando una circunstancia, y usando el mar y la creación, porque dice que no tenemos excusa, hermano. Dios nos habla a través de la creación, de todo lo creado. Dios está presente en todo lo que nuestros ojos pueden ver, porque ¿quién lo creó? ¿De dónde salió? ¿Cómo fue? Entonces allí nosotros podemos ver la magnificencia y el poder creador del Señor. Pero en aquellos días, no por culpa de Dios, no por decisión de Dios, sino por decisión de los seres humanos, la palabra escaseaba. ¿A quién le podía hablar Dios? Si estaban totalmente fuera de su voluntad, si estaban totalmente rebelados, si estaban haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios mandaba. ¿Cómo le podía hablar? ¿Qué iban a escuchar? Ni siquiera estaban dispuestos a escuchar al Señor. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo Dios deja de hablar? ¿Cuándo Dios deja de hablar? Y la primera cosa que nosotros vemos aquí en este pasaje de la palabra es cuando nosotros de alguna manera interrumpimos la comunión con el Señor. Cuando el desinterés, el enfriamiento, el alejamiento, el ocuparnos en otras cosas, el divagar con nuestra mente dejando a Dios de lado, entonces aunque Dios quiere hablarnos, nosotros no estamos dispuestos a escuchar al Señor. Y allí se produce entonces lo que de alguna manera pasaba en aquellos días. Comienza a escasear en mi vida la palabra del Señor. Aunque tal vez Dios me está hablando, pero soy yo el que no está escuchando. Aunque Dios me sigue buscando, aunque Dios sigue golpeando la puerta, sin embargo, yo a causa de dejar a Dios, de dedicarme a otras cosas o poner mi atención, mi confianza, mi fe, mi esperanza en otras cosas, no estoy escuchando la voz del Señor. ¿Cuándo? Cuando el corazón, hermano, se enfría, cuando el corazón se endurece, cuando realmente el pecado nos ciega y endurece nuestro corazón, y aunque Dios nos hable, nosotros no estamos escuchando. Dios habla, pero nosotros somos responsables por nuestro corazón duro de no oír la voz del Señor. ¿Cuándo Dios o cuándo la voz de Dios no se hace perceptible? Cuando nosotros resistimos la obra del Espíritu Santo. Cuando resistimos. Por eso la advertencia de la palabra del Señor es: no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu. ¿Por qué se puede entristecer el Espíritu? Porque nosotros nos olvidamos de Dios, porque nosotros pecamos contra Dios, porque nos rebelamos contra Dios, porque premeditadamente decidimos hacer lo que a Dios no le agrada, y de esa manera resistimos, de esa manera contristamos, de esa manera apagamos al Espíritu Santo en nosotros. Y al apagar al Espíritu, ¿cómo nos va a hablar si nosotros le tenemos allí entristecido y lo tenemos totalmente fuera de nuestra vida? Perdemos la sensibilidad y la voz de Dios parece cada día más distante. ¿O no nos ha pasado en alguna situación de la vida?
no tengo ganas de ir a la iglesia, y no fui un día, y no fui 2, y no fui 3, y pasó un mes, y pasaron 2 meses, y después nos sentimos extraños. No, porque si vuelvo me van a preguntar, y entro por allí, por la puerta, y me siento como que estoy fuera del grupo, me siento totalmente extraño, ajeno. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Y porque dejé que el espíritu se apague, porque dejé que se contriste, porque resistí la voz del espíritu que me llamaba y me hablaba y me decía: volvete a mí, volvete a mí. Pero, qué lindo, a veces hay peros que nos molestan, pero otras veces hay peros que nos estimulan, nos animan. Pero Samuel respondió: habla porque tu siervo oye, habla porque tu siervo oye. No había voz de Dios, escaseaba la palabra, pero cuando Dios encontró a alguien dispuesto a escucharle, dice la Biblia: y Jehová dijo a Samuel, dijo, ¿se acuerda? Empezamos con esa palabra, dijo, expresó, habló, comunicó. Aleluya, gloria al Señor. Cuando Samuel estuvo dispuesto, porque Samuel no había aprendido, mire el ambiente donde había crecido. Estos muchachos que estaban haciendo atrocidades, dando un terrible mal ejemplo, deshonrando a Dios con sus hechos, tomando en poco la santidad de Dios. Elí, ya grande, permisivo, no estaba dispuesto a usar la autoridad que tenía. Eran sus hijos y priorizó a sus hijos antes que a Dios. Terrible error, hermano. Honraste más a tus hijos que a mí, le dijo el Señor. Le diste más importancia a lo que tus hijos decían que a lo que yo digo, decía el Señor. Desplazó a Dios y dejó que los hijos hicieran lo abominable a los ojos del Señor, lo abominable a los ojos del Señor. En ese ambiente creció Samuel. Sin embargo, no conocía, Dios no se había revelado, escaseaba la palabra, no había revelación, no había visión, no había tenido la experiencia de oír alguna vez la voz de Dios. Y ahora cuando Dios lo llamó, pensó que era Elí que lo llamaba. Se levantó y fue, sí, no, yo no te llamé. Pero yo escuché, Samuel, y sí, pero yo no te llamé. Anda a dormir. Se fue a dormir. La segunda vez, lo mismo. La tercera vez, Elí, que estaba viviendo una etapa difícil porque su comunión con Dios no estaba del todo bien, entiende, esto debe ser que el Señor le está hablando. Es extraño porque si Dios hablaría tendría que hablar conmigo, que soy el sacerdote, podía decir Elí. Qué extraño que llame a este chico, pero mira, Samuel, si te vuelve a llamar, decile, heme aquí y respóndele. Habla porque tu siervo oye. Decile así. Samuel se fue, se acostó una vez más y de pronto, Samuel, habla porque tu siervo oye. Y cuando él le dice a Dios, habla porque tu siervo oye, la Biblia dice, y Jehová dijo a Samuel, y usted puede leer allí lo que le dijo a Samuel, pero Dios respondió a Samuel, Dios habló a Samuel. Cuando hay un corazón que le busca, cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón contrito, cuando hay un corazón necesitado, cuando le buscamos al Señor, Dios habla. Aleluya, aleluya. Dios nos habla, hermano. Dios nos habla. Jesús, en una enseñanza maravillosa,
dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz porque yo hablo. Mis ovejas oyen mi voz porque yo me comunico con ellas. Mis ovejas oyen mi voz porque yo expreso mi voluntad en forma entendible para que entiendan. Gloria al Señor. La aplicación en esta mañana que yo saco para mí: no descuidemos nuestra comunión con Dios. No descuidemos. Hay un versículo que se utiliza y a veces se utiliza de manera que Dios no lo dejó escrito. Se utiliza para reclamarle a alguien que deja de congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero hermanos, el no congregarme, el no estar en contacto con la palabra, el no estar en comunión, que es donde Dios nos quiere hablar y nos habla, en su casa. El descuidar justamente estas cosas, la lectura de la palabra del Señor, el devocional de la palabra del Señor, el estar en contacto con lo que Dios dice a través de sus escrituras, aleluya, el orar al Señor para mantener la comunión con el Señor, el tener comunión con otros y juntos adorar al Señor. Eso, hermano, fomenta o cultiva justamente la oportunidad de tener comunión con Dios y que Dios pueda expresarse y hablar a nuestras vidas. Gloria al Señor. No descuidemos nuestra comunión con el Señor. No demos lugar al pecado, a la rebeldía. Si el Señor nos está alertando de algo que no está bien, no persistamos, no hagamos premeditadamente las cosas. Bueno, todo el mundo pero mirá hacia allá, hacia acá, hacia en el otro lado. No persistamos. Cuando Dios nos está advirtiendo de algo, rindámonos delante del Señor. Señor, examina mi corazón, ve si hay en mí pensamiento de maldad. Señor, arranca, quita de mi vida todo aquello que puede interrumpir la comunión contigo, Señor. Aleja de mí la rebeldía, aleja de mí el orgullo, aleja de mí aquellas cosas que me alejan de la comunión contigo. Y la tercera cosa: no resistamos, no entristezcamos, no apaguemos al Espíritu Santo. Hablaba con un hermano antes de comenzar la reunión y le decía justamente eso. Cuando estamos de 7 para arriba en la comunión con el Señor, cuando estamos de 7 para arriba, Dios nos habla, estamos bendecidos, somos de bendición a otros. Cuando estamos de 7 para abajo, empiezan a aflorar aquellas cosas que pertenecen a la vieja naturaleza, la cual tenemos que tener bajo nuestros pies. Empieza a aparecer nuestro carácter, empieza a aparecer nuestro orgullo, empieza a aparecer aquellas cosas que nosotros pensamos que nosotros las sabemos y la podemos manejar y nos estamos equivocando. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu de Dios vive, permanece en nuestro corazón, y cuando hacemos o decimos o dejamos instalado en nuestra mente pensamientos que no le agradan al Señor, el Espíritu Santo se incomoda, se entristece, se apaga, se siente que lo estamos resistiendo, y esto es grave en nuestra vida. En aquellos días escaseaba la palabra. Hermanos, hoy la forma más directa que Dios tiene para hablarnos
es lo que ellos no tenían, es la palabra escrita. Hoy no tenemos excusa, hermano. Hoy abrimos la Biblia y Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos dirige, Dios nos da, aleluya, el conocimiento necesario para vivir una vida agradable a Él, porque tenemos la Escritura al alcance de nuestra mano. Dios nos habla a través de otros hermanos, a través de la predicación, a través de la oración, a través de un consejo, a través de algún hermano que a lo mejor usted ni pensaba, pero le dice algo que a usted lo hace recapacitar y usted dice, el Señor me habló a través del hermano. Que no desechemos, que no despreciemos ninguna de las maneras que Dios tiene para hablarnos. Y seguramente que a esta altura de la meditación estamos recordando alguna situación tal vez reciente en donde pasaron cosas que tal vez nos enojaron, que tal vez nos hicieron reaccionar, que tal vez nos incomodó eso que aconteció. Pero debo decirle, Señor, ¿será que me estás hablando a través de esto? ¿Será que hay algo que tengo que aprender a través de esta situación que ahora me enoja, que ahora me incomoda, pero tal vez lo estás permitiendo para quebrarme y para tenerme rendido a tus pies para poder hablarme? Yo quiero invitarle y quiero invitarme a mí mismo a presentarnos delante del Señor en esta hora. Y no se olvide, Dios habla, Dios se comunica, Dios llama, Dios expresa su voluntad. Dios siempre va a hablar, porque desde antes de la fundación del mundo Dios habló y lo seguirá haciendo por la eternidad, por los siglos eternos. Pero hoy necesitamos salir de este lugar con una palabra del Señor. ¿Qué le parece si tomamos la actitud de Samuel y le decimos, habla, Señor, tu siervo, tu sierva oye? Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre de Jesús, Señor, nos estamos presentando delante de ti en esta hora. Si hay algo que hoy no escasea, Señor, es tu palabra. La tenemos accesible, Señor, a través de la Biblia, a través de la literatura. Señor, tu palabra prima por todos lados. Señor, hay una Biblia, un Nuevo Testamento, un texto de tu palabra, por lo cual no hay excusa, Señor. Podemos acceder cuando queremos a través del celular, a través de la computadora, Señor, a través de alguna aplicación, a través de internet. Señor, podemos oír lo que dice tu palabra, lo que tú nos estás diciendo a través de la palabra. Señor, podemos también oír tu voz a través de la predicación de tu palabra, a través del consejo inspirado, a través de alguna persona que tú quieras usar para hablarnos, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, queremos tomar la actitud de Samuel, porque hay muchas preguntas que tenemos, porque hay muchos interrogantes dentro nuestro, porque hay temores, hay ansiedades, hay preocupaciones en nosotros. Hay situaciones que a veces nos desbordan, Señor, y necesitamos una palabra clara y precisa como solo tú puedes hacerlo, Señor. Por eso me uno a mi hermano, me uno a mi hermana para decirte como dijo Samuel, para tomar esa actitud de humildad, pero de necesidad también. Habla, habla, Señor, tu siervo, tu sierva oye. Señor, en esta mañana queremos salir de este lugar y mantener nuestro contacto, nuestra comunión contigo,
Ayúdanos, Señor, que nada de esta vida, Señor, interrumpa esa comunión, esa comunicación contigo. Esa relación no sea rota por causa de nuestra rebeldía, que no sea rota por causa de nuestra incredulidad, que no sea rota esa comunión, Señor, a causa de tal vez ambiciones o deseos en esta vida o en esta tierra. Que tú seas lo más valioso y lo más importante en nuestra vida siempre, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a no incursionar en la rebeldía. El mundo es una nota de rebeldía constante, rebelión por aquí, rebelión por allí, rebelión unos contra los otros, en la familia, en el hogar, Señor, en la sociedad toda, Señor, podemos notar cómo la rebelión ha ocupado un lugar tan encumbrado, Señor, pero nosotros renunciamos, nosotros nos alejamos de la rebelión. No queremos incursionar, Señor, en esas cosas, Señor, sino que queremos rendirnos ante ti para decirte, Señor, aquí estoy. Es largo el camino, se me hace difícil, Señor. A veces me desaliento, a veces me desanimo. A veces siento que la carga es muy pesada, Señor, y necesito tu voz, necesito que me hables, necesito dirección. Señor, bendícenos. Yo sé que tú lo haces. Ayúdanos a estar como Samuel, dispuestos, decididos, con nuestros oídos espirituales atentos y dispuestos a lo que tú digas. Lo vamos a poner en práctica, Señor. Te damos muchas gracias. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.